En las dos últimas décadas del siglo XIX, la Amazonía peruana vivió el fulgor, el crecimiento de su economía. Esto que se conoce como el boom cauchero. ¿Qué es lo que tuvo de particular el boom cauchero? La explotación y la comercialización, la puesta en el mercado internacional de las gomas naturales, que dieron crecimiento a la industria del caucho en el mercado mundial. Pero, ¿cuándo aparece el caucho en la vida de los pueblos del mundo? En la Amazonía se tiene de recuerdos y en la revisión histórica que entre 1495 y 1745 los indígenas utilizaban el jugo lechoso y pegajoso de la planta del caucho, látex, como pegamento para confeccionar calzado y para hermetizar vasijas. El navegante Cristóbal Colón lleva consigo de Haití a Europa, donde ese material exótico fue admirado por todo el viejo mundo. La palabra caucho proviene del quechua cauchu, que significa gel. La evidencia arqueológica reporta el uso del caucho por las culturas mesoamericanas, las olmecas, maya y aztecas. Mientras esto ocurría en aquellos tiempos, aparece la figura del explorador naturalista, matemático y geógrafo, el francés Charles Marie de la Condamine, que encuentra gomas elásticas en la Amazonía. Pero yendo un poquito más allá, en 1802, con el informe de Francisco de Orellana, se crea la Comandancia General de Maynas, y que esta sea dependiente del Virreinato del Perú por Real Cédula del 15 de julio de 1802, emitida por el rey de España, Carlos IV. La trayectoria histórica que tiene el caucho en la vida de los loretanos es tremenda. Iquitos es una ciudad trazada urbanísticamente como aquellas viejas ciudades del viejo continente. Tiene un corte urbanístico europeo. El caucho es la denominación, o la época del caucho es la denominación a una parte importante de la historia económica y social de países amazónicos como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Este hecho estuvo relacionado con la extracción y comercialización de látex vegetal. En el Perú tuvo como centro la ciudad de Iquitos, disparando su proceso colonizador, trayendo riqueza y causando transformaciones culturales y sociales. Además de esta época, dio un gran impulso a otras ciudades amazónicas como Belém do Pará y Manaos en el Brasil. En 1864, antes de la aparición del boom cauchero en la Amazonía peruana, hay un hito importante: la llegada al caserío de Iquitos del vapor de la Armada Peruana Pastaza y el vapor Morón para instalar la factoría naval que conformaría la primera flota amazónica de la Marina de Guerra del Perú. Esto ocurre en 1864. Ahora despejada cualquier duda y discusión con la definición de que llegaron al puerto de Iquitos, entonces que simplemente era un atracadero, el 26 de febrero de ese año, de 1864. La historia marca sus rutas. En el año 1887, el belga John Boyd Dunlop inventa el neumático inflable y la producción global de caucho supera las 45.000 toneladas anuales. Esto despierta la atención debido a la creciente industria de la bicicleta, y la industria automotriz se intensifica la demanda del caucho para la producción de neumáticos. Ahí aparecen figuras como la de Julio C. Arana del Águila. Julio C. Arana se inicia como habilitador de caucheros y luego como extractor del caucho en el Putumayo. También la figura del empresario cauchero Carlos Fermín Fitzcarral López, que funda la ciudad de Puerto Maldonado. Esto ocurre la participación de Fitzcarral entre 1894 y 1895. Al amparo de la línea del tiempo que elaboró el Ministerio de Cultura,
a través de la Dirección Desconcentrada de la Cultura de Loreto, puedo decir que en 1908 comienza la construcción del Hotel Malecón Palace de Iquitos, por encargo del empresario Otoniel Vela, inaugurado tras 4 años de construcción en 1912, siendo así el hotel más lujoso de la época en todo el Perú. Sin embargo, esto no podía pasar desapercibido. El crecimiento económico de la región se ubicaba en Iquitos. Claro, otras localidades establecidas a lo largo del camino de Iquitos a Puerto Maldonado comenzaban a tener presencia importante. En el Ucayali estaba Contamana como un punto intermedio del camino cauchero y terminaba en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Y la figura del cauchero Julio C. Arana del Águila. Julio C. Arana se impone y comienza a surgir la figura del Arana como un elemento tan importante y controversial que ha generado un camino lleno de leyenda y lleno de verdad. A mediados del siglo XIX, los indígenas sumaban 2/3 de la población de Loreto, incluyendo a cerca de 20.000 indígenas catequizados, que habían sido reducidos a misiones desde la colonia, y aproximadamente 40.000 indígenas tribales que habían logrado eludir el dominio europeo y vivían en asentamientos dispersos en el bosque. En 1854, el gobierno de Ramón Castilla inició un programa de inmigración europea para colonizar la Amazonía y civilizar. Claro que este término va entre comillas a la población indígena. El incipiente Estado se esforzaba por organizar su territorio y resolver disputas con países vecinos. El gran auge gomero se presenta con un contexto conformado de la siguiente manera. En Inglaterra y Estados Unidos, las gomas silvestres, el caucho, el jeve, la xiringa, catapultaron la industria de automóviles, bicicletas, ferrocarriles, vestimenta y otras. En 1887, la producción mundial ya superaba las 45.000 toneladas anuales, lo cual atrajo miles de caucheros en busca de riqueza a cualquier precio. La mano de obra más buscada fue la de los indígenas tribales. Para forzarlos a trabajar, los caucheros usaron el sistema de habilitación, que consistía en entregar productos como ropa, escopetas y machetes a precios altos a cambio de montos subvalorados de gomas, generando así una deuda con el tiempo se hacía imposible de pagar y que los terminaba por someter a condiciones de esclavitud. También usaron las llamadas correrías, que consistían en atacar poblaciones nativas, asesinar a los hombres y secuestrar a las mujeres para usarlas como sirvientas o concubinas. Julio C. Arana fue un personaje controvertido, mientras recibía acusaciones por parte de también otros personajes en discusión y con controversia, pues servía al país como un elemento fundamental para apoyar la soberanía en territorios fronterizos con Colombia. Su inversión para que esto sirva como defensa en un territorio donde el Estado tenía muy poca presencia ha servido para levantar su figura para unos, cuestionada su figura para otros. Es así que la presencia de Arana en la representación nacional como senador de la República ha tenido un papel muy importante. Sus inversiones como empresario lo llevaron a ubicarse en la Bolsa de Valores de Londres, país donde residía y desde donde manejaba sus empresas instaladas en medio de las profundidades de la selva de la Amazonía en Loreto. El gran varón del caucho, Arana, nació en Rioja, en el departamento de San Martín. Se inicia en 1888 como habilitador de caucheros. Luego entra en convenio con extractores colombianos y los va despojando de sus fondos a cambio de deudas. Finalmente su empresa, conocida como la Casa Arana, establece un dominio absoluto sobre un territorio de más de 5 millones de hectáreas en el Putumayo. Lo que se establece en ese río abarca también el Caquetá. Aprovechando que ese territorio estaba en disputa con Colombia, Arana opera sin estar sujeto a las leyes de ningún país e impone un régimen de sometimiento extremo de los indígenas.
En 1906 se convierte en el primer exportador peruano de caucho y en el hombre más rico del Perú. En 1908 funda en Londres la Peruvian Amazon Company, con el fin de protegerse, ya que sus intereses estarían respaldados por el mercado de valores británico. Al mismo tiempo, Arana emplea un discurso regionalista y patriótico que le hace ganar poder e influencia política en la región. Fue alcalde de Iquitos, presidente de su Cámara de Comercio y en 1921 fue nombrado senador por Loreto. Arana fue acusado por personajes de controvertida trayectoria que terminaron muy mal en diversos puntos del planeta por situaciones reñidas contra la ley. Con acusaciones y palabras a favor de Arana, el boom cauchero en la Amazonía llegó a decaer. Ventas clandestinas de semilla de la chiringa fueron a dar en territorio asiático, a donde los inversionistas de Europa, de Estados Unidos, echaron ojo. El crecimiento y la logística y el menor precio del producto en esos países hizo que prestaran desatención a lo que se hacía en la Amazonía. Arana, Fitzcarral y otros varones del caucho están en la historia. También los crudos acusadores, que también no tuvieron una buena trayectoria de vida. Esto está todavía en la historia que hay que seguir revisando. Desde el Museo Amazónico en Iquitos hemos hablado del boom cauchero.